Muy buenos días, bienvenidos a todos a este encuentro digital y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión en la que vamos a analizar un tema tan relevante en la actualidad como es la gestión y la protección de las cuentas privilegiadas. Sin duda, uno de los grandes retos del CIO en la actualidad. Y es que los modelos de trabajo híbridos que se han consolidado ya ofrecen muchas posibilidades, pero al mismo tiempo han propiciado un perímetro que es prácticamente sin límites. Y esto en términos de seguridad provoca al mismo tiempo un potencial aumento de las amenazas que, como hemos podido ver durante los últimos años, es muy real. Los usuarios se conectan ya desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, accediendo a través de ellos a las cuentas e información corporativa que pueden quedar expuestas. Por esto, proteger los accesos es más que nunca uno de los principales pilares y estrategias dentro de las organizaciones, lo que les va a permitir poner una capa de seguridad vital para asegurar esos datos. Y en este sentido, la gestión de accesos privilegiados se convierte en una medida de seguridad crucial. Ahora bien, es cierto que esta gestión tampoco está exenta de desafíos. Podemos mencionar la propia gestión o la complejidad que se puede llegar a producir en las organizaciones. Pero son retos que, por supuesto, tienen solución. Lo vamos a ver junto a buenas prácticas, soluciones, estrategias, herramientas para mejorar esa gestión de la seguridad y de las cuentas privilegiadas. Y todo esto lo vamos a analizar junto a los expertos que ya nos acompañan. El objetivo de este encuentro es conocer esas experiencias, opiniones, intercambiar conocimiento, que sin duda va a ser muy valioso. Así que de nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos en esta sesión. Enseguida vamos a comenzar la conversación en la que voy a ir dando paso a los diferentes temas, participantes, pero por favor, sentíos libres de intervenir en cualquier momento, poner sobre la mesa todos los temas que consideréis de interés, que estamos deseando escucharos. Voy a proceder a hacer las presentaciones de todos los que estamos ya conectados y comenzamos. Nos acompañan Pedro Navas, director de informática en Pons. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Enseguida hablamos, Pedro. Alberto Hernández, responsable de ciberseguridad en Segur. Hola, Alberto. Buenos días, encantado de la invitación y de participar con vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantados nosotros de tenerte, Alberto. Jesús Alonso, CISO en Campofrío. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, gracias por la invitación y espero aprender mucho con vosotros. Pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Se acaba de incorporar también Jesús. Muy buenos días. Enseguida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Te vamos a pedir, por favor, que te nombres con tu nombre completo y tu empresa. Discúlpame por no mencionarlo, es que tengo unos cuantos Jesuses aparte de ti, así que te lo agradezco. Muchísimas gracias, no hay problema. Contamos también, por supuesto, con la presencia de Miguel Monedero, que es director de Seguridad de la Información de SOTIS. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Encantado. Agradecer la asistencia a todos los participantes al evento de hoy. Muchísimas gracias. Y Enrique Serrano, Sales Engineer de Delinea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Hola, buenos días, Mónica. Muchas gracias por contar con nosotros hoy aquí. No, gracias a vosotros por acompañarnos. Pues Jesús Doña, responsable de infraestructura, soporte y ciberseguridad de Masa, empresa municipal de Aguas de Málaga. Muchísimas gracias de nuevo y ahora sí te presento como tiene que ser. Muchas gracias. Aquí yo sigo con la mascarilla por la situación nuestra. Estábamos en el espacio que necesitamos llevar. De todo modo, si puedo, me la quito un poquito para que si me veis por la calle me podáis saludar bien. Por supuesto, te saludaremos sin duda y no te preocupes en absoluto, que la seguridad entendemos que es lo primero. Así que muchas gracias por acompañarnos, que es lo más importante. Gracias de nuevo, que es un placer contar con vuestra presencia y vuestro conocimiento, que enseguida hablaremos. Y como decía, antes de dar paso a la mesa redonda, pues me gustaría tener el contexto, conocer qué es todo esto de lo que estamos hablando por parte de SOTIS y de Delinea. Así que, Miguel, si te parece, comenzamos contigo para que nos des esa visión, qué es lo que está pasando, esa panorámica. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, nuestra visión, bueno, SOTIS como especialista y como empresa de servicios de ciberseguridad desde hace ya bastantes años, pues bueno, hemos visto que desde siempre, pero desde el inicio de la pandemia, sobre todo reforzado por los nuevos modos de trabajo y la nueva situación, hemos visto que más que nunca
fue o debe estar presente en las estrategias de ciberseguridad de las compañías la protección de la identidad digital y la protección de los accesos a los recursos críticos de la compañía. Hemos visto, pues bueno, cómo se han vulnerado diferentes compañías generando brechas de seguridad únicamente accediendo y vulnerando las identidades digitales de los diferentes usuarios que están dentro de las compañías y han conseguido escalar privilegios. Nuestra perspectiva con respecto a esto sigue siendo la misma y sigue siendo o sigue estando ahora mucho más potente que antes. Proteger la identidad digital y proteger los accesos. En este sentido, es más importante que nunca que todas las compañías tengan presente que deben controlar sus privilegios, que deben tener un control de sus contraseñas y, sobre todo, deben de monitorizar los accesos. Es muy importante que toda esta estrategia, tanto para las identidades humanas y no humanas, esté dentro de la estrategia global de ciberseguridad de una compañía. Desde Socis, pues bueno, ayudamos a las compañías en todo el despliegue y toda la puesta en marcha de estos sistemas, que como bien comentabas antes, Mónica, pues tienen sus complejidades y al final hacerlo de forma correcta y que sea un proyecto de éxito tiene unas ciertas claves que luego iremos comentando, pero es muy importante, pues bueno, que tengamos todos los privilegios controlados y que tengamos una estrategia de acceso de cuentas privilegiadas y de identidades privilegiadas dentro de nuestra compañía. Efectivamente, Miguel, pues muchísimas gracias por esta introducción, por darnos esta visión por parte de Socis. Luego seguimos comentando. Enrique, si te parece, con vuestra visión, vuestra imagen de lo que está ocurriendo, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. Soy Enrique Serrano, como me ha presentado Mónica, ingeniero de preventa de Línea. Antes de nada, explicaros un poquito en qué consiste el nombre de Línea, ya que hemos lanzado el nuevo branding al mercado hace exactamente un mes. Para aquellos que no nos conocéis directamente como de Línea, somos el antiguo Thycotic. De Línea surge, es el resultado de la fusión de Thycotic con Centrify. Ambos son líderes en el mercado de soluciones PAM y bueno, las dos compañías presentaban un portfolio que se complementaba muy bien. Thycotic era líder en la solución en la parte de PAM, de Privilege Account Management, y Centrify era líder por su parte en toda la parte de lo que se denomina PEDEM, Privilege Elevation Management. Entonces, bueno, pues ambas compañías se fusionaron, ofrecemos un portfolio el más completo ahora mismo del mercado para este tipo de soluciones y el resultado, como os decía, es de Línea. Nuestra visión coincide plenamente con lo que comentaba Miguel. O sea, ahora mismo el perímetro a proteger por las compañías ha dejado de existir. Era algo que, bueno, estaba ahí, pero en 2020, pues con la pandemia directamente explotó, voló por los aires. Anteriormente teníamos un perímetro muy definido, teníamos una serie de usuarios que se movían y, bueno, a los que teníamos que proteger y eso estaba claro y teníamos una serie de estrategias. Posteriormente a 2020, pues todo cambia. Entonces, el enfoque es completamente diferente, los retos a los que se enfrentan, en este caso los CISOs vosotros, han cambiado y bueno, lo comentaremos ahora cómo os podemos ayudar, tampoco me quiero extender ahora mismo, pero vamos, nuestro portfolio consiste en facilitaros una solución sencilla, eficaz, escalable, que pueda cumplir con vuestras necesidades en cada momento. Y ahora cuando entremos en debate, pues os iremos explicando. Gracias, Mónica. A ti, muchas gracias a ti, Enrique. Seguiremos comentando todo esto, por supuesto. Pues aprovecho para saludar a otro participante que se conecta con nosotros, Jesús Pastor, Infrastructure and Communication Specialist en KIB Europe. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros. Bien, nada, primero disculpas por la tardanza, ¿vale? Que estaba en otro tema, ¿vale? Y nada, ya me he podido liberar y me conecto, ¿vale? No hay problema. Sabemos que estáis todos con muchos fuegos, como se suele decir, así que no os preocupéis en absoluto y os agradecemos muchísimo el tiempo que estáis pasando con nosotros. Así que lo dicho, comenzamos ya con esta conversación que estamos deseando escucharos. Y lo primero que queríamos comentar con vosotros es conocer
también desde vuestro punto de vista, cuáles son esas amenazas de ciberseguridad que estáis detectando en relación con los accesos y con el propio perímetro de vuestras organizaciones, ya que lo veis de primera mano. Pedro, si te parece, comenzamos contigo. Cuéntanos cuál es vuestra visión, qué es lo que estáis detectando. Pues bueno, yo os cuento porque al final nosotros damos servicio como departamento de sistemas a varias empresas. Trabajamos en entorno PYME, son varias pymes. Entonces, nosotros, bueno, al final no teníamos una cultura inicialmente, hablo de cuando se inició el tema del confinamiento y demás, no teníamos una cultura de teletrabajo como tal, teníamos un porcentaje de teletrabajadores muy bajo. ¿Qué ocurre? Pues prácticamente de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, en pocas semanas, tuvimos que afrontar algunos cambios importantes. Primero, es un problema porque la gente no está acostumbrada, al final cambia tu forma de trabajar, estás acostumbrado a moverte, a ir a tu sitio, a trabajar de una forma determinada, conectado a la red interna, y de la noche a la mañana pues tienes que trabajar en tu casa. Tienes que adaptar los sistemas, tenemos que reforzar también cortafuegos, tenemos que dotarnos de herramientas que de alguna forma garanticen también segurizar esas conexiones. Tenemos que conseguir equipos físicos. O sea, todo eso ha supuesto un cambio muy importante para nosotros. Ya digo, no teníamos esa cultura de teletrabajo. Entonces, en poco tiempo hemos tenido que tomar decisiones rápidas, buscar herramientas para, ya digo, apoyarnos y garantizar esa seguridad. Entonces, ha sido todo como muy rápido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final pues ha sido bueno en el sentido de que nos ha permitido evolucionar y empezar a tratar aspectos que hasta la fecha pues no teníamos en el horizonte, ¿no? Ya digo, totalmente esas herramientas que hasta la fecha pues bueno, siempre en sistemas o cuando hablamos de seguridad siempre estaban ahí en plan de sistemas, pero quizá pues esta urgencia ha hecho que subiera la prioridad, ¿no? Por afrontar esos nuevos retos. Y bueno, pues hemos empezado a trabajar. Nos ha ayudado también bastante el hecho de que estamos, bueno, pues, el año pasado afrontamos el proceso de certificación en la norma 27001 de la mano de un par de clientes, nos hemos certificado 3 empresas. Entonces, ya digo, se ha montado un totum revolutum que al final pues ha hecho que empecemos a trabajar en ciertas medidas que hasta la fecha no teníamos. Eso como visión general, ¿no? Del entorno en el que trabajamos nosotros. Efectivamente, Pedro, pues seguro que comparten el resto de los participantes muchas de las cosas que has comentado, ¿no? Que en poco tiempo tuvisteis que buscar muchas soluciones y seguís, porque esto sin duda no para aquí y que ha sido todo muy rápido, pero también ha permitido evolucionar. Me ha parecido una reflexión muy interesante. Jesús Alonso, si te parece, desde Campofrío, cuéntanos cuáles son esa situación de la que veníais y a la que habéis llegado, ¿no? Sobre todo en relación con esos accesos y el propio perímetro en vuestras organizaciones. Buenos días. Bueno, lo primero comentaros que por aquí detrás tengo el logo de Sigma porque Campofrío, sabéis que fue comprado hace unos años Campofrío Food Group, que es una empresa que está en toda Europa, y el grupo es Sigma Alimentación, que es un grupo internacional de alimentación. Lo comento también porque claro, no solo es el perímetro. Aquí el perímetro no existe desde hace ya, yo creo que muchos años. La tecnología ya permite que no exista ese perímetro, además. Proteger el perímetro está totalmente caduco, yo creo, y la pandemia ha venido a afianzar algo que ya estábamos diciendo hace muchos años, ¿no? Yo creo que todos tuvimos que comprar licencias de VPN como si no hubiera un mañana, el día 0+1, ¿no? Que casi no había capacidad para ello. Tuvimos que comprar un montón de portátiles también para gente que no trabajaba desde casa, cuando encima pues no se suministraban portátiles, ¿no? Porque ha habido también problemas con suministro. Y hemos tratado de proteger, pues como decía mi compañero Sergio, pues con doble factor de autenticación, este tipo de cosas, ¿no? Yo confío más en crecimientos, confío en lo que estamos aquí, o sea, en prestar más atención a la identidad digital, a herramientas de PAM, también PIM y también IAM, y verificar más quién es el que me pregunta, no desde dónde me pregunta, porque al final el trabajar con esos endpoints pues se hace más complejo cada día más, ¿no? El usuario cada día más quiere trabajar con sus propios dispositivos, desde sus propias líneas, y cada día es más complejo, ¿no? También en esto que está tan manido, pero que es cierto, de los entornos SASE, ¿no? Y los entornos Zero Trust, para también huir un poco de VPN, que estamos trabajando en ello. Y en nuestra parte, además, se complica un poquito, porque os comentaba, en una compañía internacional, y además tenemos mucha presencia en fábrica, en factoría, en dispositivos OT, si queréis.
que ya es un poquito más complejo porque los niveles de protección, tanto perimetral como internos en dispositivos OT, sabéis que no son los mismos que en IT. Pues son protocolos diferentes. Las herramientas que manejamos en IT, cuando te pones a medir OT, pues te lleva la mano a la cabeza de los miles y miles de vulnerabilidades que te surgen y realmente todo hay que ponerlo sobre la mesa y poner, pues parametrizarlo y entenderlo, ¿no? Porque bueno, no es el mismo entorno. Y en eso estamos, ¿no? En esa transformación constante, pero bueno, yo desde mi compañía, todos los proyectos nuevos que se realizan, todo lo que hacemos ya es en entornos cloud y tratando de ir a ese tipo de nuevas estructuras Zero Trust. Más allá de los nombres, yo creo que la tecnología lo permite y hay que ir ahí. Es la única forma de escalable, de crecimiento y que de verdad nos va a proteger. Y el que esté ahí estará y el que no, pues seguramente acabará desapareciendo, ¿no? Lo iremos comentando. Jesús, muchísimas gracias. Nos decías, ¿no?, que ese perímetro desde hace mucho tiempo que no existía y muy interesante lo que comentabas de verificar quién me está preguntando y no desde dónde, ¿no? Si te parece, Jesús Doña, continuamos contigo. ¿Cuál es vuestra visión, vuestra situación? ¿Compartes preocupaciones y situaciones respecto a lo que están comentando los compañeros? Bueno, mi visión es un poquito distinta o bastante distinta quizá a lo que están comentando los compañeros, quizá porque tengo una opinión personal un poquito más. Yo creo que no ha cambiado tanto el entorno, realmente nos han forzado a cambiarlo, en parte los fabricantes que quieren vendernos nuevos elementos y nuevas cosas para poder ellos hacer su negocio, y es normal y lógico. Todo el mundo está diciendo ahora el perímetro ya no existe. No, el perímetro, en mi opinión, siempre. Sí existe, y existe, si te digo, más que nunca. Otra cosa es que a nuestro muro le han hecho muchos agujeros y ahora hay que buscar cómo trabajar con esos agujeros, pero sobre todo también para los que estéis trabajando, que tengáis entornos industriales, como en nuestro caso, que tenemos un entorno de tecnología de información y un entorno de tecnología de operación. No solo tenemos un perímetro, que tenemos varios perímetros y dentro de esos varios perímetros más perímetros, ¿no? Tenemos una muralla exterior, una muralla interior, fosos, catapultas intentando proteger. El problema es que la situación muchas veces pues, nos hace tener esos agujeros en los muros que nos lo hace a veces situaciones como en la pandemia, y otras veces situaciones en las que se busca la comodidad del usuario por encima de la seguridad. Ha comentado antes un compañero y además lo ha dicho muy bien, además es una moda que vino muy de Estados Unidos, de que los usuarios puedan utilizar sus propios dispositivos. Eso que está muy bien desde el punto de vista de empresa, porque te ahorra costes al fin y al cabo, porque el usuario usa su propio dispositivo y se le vende además, oye, vas a tener solo un móvil en lugar de dos. Claro, pero luego te obliga a que la aplicación es porque el móvil te lo coge tu hijo y entonces, ¿quién está cediendo a la empresa? Tú o tu hijo, ¿no? Solo con el tema de la pandemia tuvimos que actualizar lo que es el sistema de acceso remoto a la empresa, porque nosotros teníamos dimensionado con unas características y verdad que eso tuvo que hacer de urgencia para dimensionarlos a otros extremos, y eso nos ha obligado a implantar tecnologías, a implantar soluciones que permitan hacer esto con mayor seguridad. Estoy hablando de PAN y IAM como herramientas que son hoy en día indispensables. Y nosotros estamos ya intentando dar el paso a la autenticación biométrica, en tanto en cuanto hace unos días nos llegaban ya las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional que hablaban ya de cambio de contraseñas cada 45 días para los usuarios administradores, por ejemplo. Y obviamente, si tenemos que estar cambiando a los usuarios cada 45 días sus contraseñas, con contraseñas que sean seguras, y obviamente no vale poner un 2, 3, 4, 5 y ya está. Eso es, a la hora de funcionar es un hándicap importante, y a nosotros nos está planteando la posible solución, por ejemplo, de eso, de ir a sistemas biométricos de autenticación que facilite el hecho de poder saltarnos, entre comillas, esa dificultad del cambio de contraseña cada 45 días. Que el usuario tenga que hacer ese cambio de contraseña porque tiene que tener siempre un sistema por detrás, pero para él sea más fácil la autenticación biométrica y siempre también, bueno, con su doble factor o múltiple factor de autenticación.
Muchas gracias, Jesús. Pues efectivamente, como nos contabas también, encontrar ese equilibrio que a veces tampoco es fácil, ¿no? Entre la seguridad y también esa experiencia de usuario y los propios usuarios que debéis contar con ellos también para formar parte de la seguridad de las compañías. Jesús Pastor, si te parece, continuamos contigo. Cuéntanos cuál es la situación, qué opinas, cuáles son esas amenazas y si han cambiado también y aumentado en los últimos años debido a estos modelos de trabajo híbridos y remotos. ¿Cómo lo ves? Pues evidentemente sí, o sea, lo que es el aumento de amenazas se ha incrementado ostensiblemente. Creo que estamos todos bajo el foco de las amenazas constantes, bien sea por accesos no autorizados o por intentar hacer phishing o intentar acceder a nuestras organizaciones de diferentes maneras. Y bueno, comparto un poco la visión que comentaba antes el compañero Pedro Navas, ¿no? En donde nosotros hemos mejorado toda la parte de conexión. Sí que es cierto que no podemos, tal como decía Jesús Alonso, no podemos eliminar esa red perimetral, ¿no? Esa protección perimetral, porque nuestra propia organización, nuestro propio la fabricación y demás dentro de las empresas necesitamos mantener todo eso, ¿vale? Tenemos unos entornos híbridos en el cual tenemos on-premise y también en las clouds, ¿vale? En diferentes clouds. Necesitamos, evidentemente, mantener esos dos focos, ¿no? Mejorar siempre la protección perimetral con nuevos accesos VPNs, con mejores cifrados, con, tal como decía también el otro compañero, ¿no? La biometría, ¿no? Accesos, intentar no utilizar contraseñas. Nosotros vamos incluso más al extremo en el sentido de que nosotros las contraseñas las renovamos y las renovamos cada 30 días y tenemos evidentemente una serie de condiciones que no pueden ser fáciles, ¿no? Para crear esas contraseñas, pero evidentemente lo evitamos con el tema, ese equilibrio con el usuario, lo evitamos con el acceso biométrico en los diferentes elementos, ¿vale? También el hecho de cifrar los equipos, que intentamos que siempre toda la información esté en los centros de datos, pero ya sabemos que eso no siempre es posible. Y sobre todo mucho la formación. Creo que es importante en estos tiempos, ¿vale? Porque podemos poner todas las herramientas posibles, toda la tecnología, que al final el eslabón más débil es el usuario. Entonces hay que formar, formar y formar. Hacerle ver al usuario que es muy importante que siempre tenga el foco puesto en la seguridad y que, evidentemente, evitar esa posible brecha de seguridad en ese eslabón más débil que es el usuario. Eso es, Jesús, que se convierta en una barrera más allá de ese eslabón débil, ¿no? Y que sea un aliado de la seguridad de las compañías. Pues muchísimas gracias por compartir también. Voy a saludar a Francisco Aires Rodríguez, es Information and Communication Technology en Iveco, que de momento va a estar como nosotros como oyente en la sesión, pero si en algún momento quisiera participar, pues por supuesto, bienvenido y que no dude en decirnos. Alberto estará también como oyente por el momento y es que como nos habéis estado contando, pues hay muchísimas amenazas, muchos retos y tenéis muchísimo trabajo, de eso no hay duda. Así que gracias de nuevo por todo el tiempo que nos estáis dedicando. Me gustaría conocer la opinión de Miguel y de Enrique de todo lo que se ha estado comentando hasta el momento. Miguel, ¿cómo ves esta aproximación que nos contaban? Bueno, me parece todo, vamos, todas las intervenciones me parecen súper interesantes y súper, vamos, muy alineadas también, entiendo, con las diferentes estrategias, al final, posicionamientos de seguridad de cada compañía. Cada compañía es un mundo, tiene unas necesidades y tiene una problemática que resolver. Nosotros, pues bueno, al final un poco coincidimos con la mayoría de ellos. Vemos efectivamente que bueno, desde hace un tiempo, sobre todo desde 2020, y debido a las situaciones de teletrabajo, pues hemos tenido que reforzar las estrategias de seguridad y hemos tenido que mejorar los niveles de protección y detección y respuesta ante amenazas de seguridad. Nosotros lo que vemos es que el perímetro no ha desaparecido, sino que se ha difuminado. Es cierto que antes teníamos un perímetro muy controlado con una serie de barreras y bueno, al final estaba todo bastante controlado con nuestras protecciones de perímetro y protecciones de endpoint, y detectábamos al final todo aquello que pasaba dentro
de nuestro perímetro, pero vemos que con el cambio a modos de teletrabajo, también con las transformaciones digitales basadas en plataformas cloud, donde cada vez es más, cada vez se utilizan más los accesos a plataformas cloud para proveernos de servicios de TI, pues al final vemos que el perímetro se ha difuminado, que el perímetro ha cambiado muchísimo, que el perímetro tiene ahora otra forma y efectivamente tiene otros modos de protegerlo y de defenderlo. Al final es tan importante proteger el perímetro y saber exactamente quién accede y cómo accede y desde dónde se accede a nuestros sistemas de información, como monitorizar qué está pasando. Monitorizar qué está pasando en todo momento para poder detectar una amenaza de seguridad avanzada en cualquier momento. ¿Vale? En este caso, pues nosotros dentro de esta estrategia, dentro de este panorama, situamos toda la parte de identidad digital y hablo tanto del acceso como de la identidad y hablo también, evidentemente tenemos que controlar la identidad digital de nuestros servicios críticos, o sea, quién accede a nuestros servicios críticos y sobre todo, y antes de esto, identificar qué servicios críticos tenemos y con qué identidades digitales están accediendo. ¿Vale? Nos encontramos muchas veces en las compañías que sí, que queremos poner barreras de protección, que queremos mejorar nuestros sistemas de defensa, pero muchas veces no conocemos nuestra superficie de exposición. No conocemos qué riesgos o qué activos o qué identidades tenemos utilizándose en diferentes servicios. En este sentido, es muy importante identificar correctamente qué identidades están utilizando nuestros servicios críticos, tanto humanos como no humanos, o sea, qué servicios tenemos funcionando con identidades y con credenciales que desconocemos muchas veces mapeamos servicios con credenciales de administrador que luego no sabemos dónde están y qué hacen, y luego evidentemente todos aquellos usuarios, administradores o personas que tienen que acceder a servicios críticos, pues bueno, no dotarles de nuestros privilegios, de nuestros passwords, de nuestros accesos abiertos, sino focalizar mucho y concretar mucho dónde tienen que acceder, cómo tienen que acceder y cuándo tienen que acceder. En este sentido, pues la parte de todo lo que es spam y todo lo que es identidad digital tiene un factor muy importante. Y bueno, como venimos un poco a contar hoy aquí, que podríamos hablar de muchísimas cosas, la verdad, de seguridad, pues bueno, vamos a intentar contaros un poco, pues bueno, cómo hay que hacer este tipo o cómo hay que aplicar este tipo de tecnologías de protección y detección. Acordaros siempre, proteger, conocer la identidad digital y quién accede a mis servicios, evidentemente, con filosofía Zero Trust, ¿vale? No confío en nadie por defecto y voy a solicitar todo aquello que sea necesario para confiar en una identidad para que acceda a mis sistemas de información. Y luego, segundo, monitorizar qué está pasando. Monitorizar accesos, monitorizar cualquier tipo de movimiento lateral, monitorizar aquello que está pasando dentro de los sistemas de información que están siendo accedidos por cuentas privilegiadas. Muchas gracias, Miguel. Pues luego seguiremos profundizando en todo esto que nos estabas diciendo. Hablaremos de Zero Trust, por supuesto, de esa importancia de controlar la identidad. Nos decías, ¿no?, que es importante identificar qué servicios críticos tenemos y quién está accediendo. A veces no conocemos la superficie de exposición. Enrique, ¿cómo lo ves todo lo que se ha estado comentando hasta ahora? Sí, vamos, coincido con lo que decía Miguel. Es verdad que hay una línea común en los retos a los que ha habido que ir haciendo frente en los últimos 2 años. Esa movilidad, bueno, el NIST lo que nos indica a la hora de plantear una estrategia de seguridad de Zero Trust es que debemos partir de dos hechos básicos, y es que hay que asumir que vamos a tener una brecha para trabajar con eso en mente, y luego el eliminar la confianza. Siempre verificar quién es el usuario, qué es lo que va a hacer. A la hora de implementarlo, pues bueno, esto debe ser uniforme. O sea, en el momento que el usuario está en la oficina, que es lo que considerábamos el perímetro, en ese momento ya levanto esa confianza, es decir, ya no utilizo el MFA, le doy acceso a todo. No, debería ser lineal, o sea, es decir, igual que él se conecta desde fuera, pues los mismos métodos de autenticación y de seguridad. Esa seguridad debería ser homogénea. En base a esa seguridad, pues tenemos otro pilar, el que nos indica sobre todo los accesos a la hora de realizar accesos a determinada información, a determinados sistemas. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. He visto con los participantes sobre todo que se enfrentaban a la problemática de que el usuario
tenerle que cambiar la password cada 30 días, cada 45. Muchas veces se descarga esa responsabilidad en el usuario, y hace unos días leía un artículo que es verdad que es el principal punto débil de todo el engranaje, puesto que nunca vamos a conseguir que un usuario genere una contraseña de lo que se denomina alta entropía, una contraseña de 12 símbolos que es totalmente imposible de recordar, que serían las más seguras, que son las que directamente un sistema PAN genera. Entonces, al final un usuario, yo también soy cómodo, tengo mis mnemotecnias y genero password que al final son mucho más débiles. Entonces, las soluciones PAM un poquito liberan al usuario de esa responsabilidad, puesto que ponen la línea de seguridad más allá del usuario. Es verdad que al usuario hay que obligarle, hay que educarle, sobre todo hay que educarle en lo que es la cultura, la filosofía de seguridad, pero bueno, hay que también liberarle un poco y no ponerle, asumir esa responsabilidad, ponerle esa carga de trabajo. En ese momento es donde, bueno, las soluciones PAM entran en juego para complementar esa estrategia de Zero Trust, donde podemos implementar accesos just in time únicamente y con estrategia least privilege. Es decir, que los usuarios únicamente puedan ejecutar aquello a lo que están encomendados, o sea, que no tengan acceso a todo y que no puedan ejecutar cualquier tipo de comando. En vez de proteger el entorno, por decirlo de alguna manera, lo que hacemos es que el usuario únicamente pueda acceder y ejecutar aquello a lo que le hemos indicado. Es un poco la manera de abordar ahora mismo la situación. Fantástico, Enrique. Pues muchísimas gracias también por estos comentarios, esos hechos básicos que nos decías, ¿no? Eliminar la confianza y asumir que vamos a tener una brecha, un incidente de seguridad. Seguro que todos vosotros estáis con ese mensaje también en la cabeza, ¿no? Jesús, Alonso, si te parece, cuéntanos desde tu punto de vista cuáles son esos principales desafíos a la hora de proteger este perímetro y los accesos privilegiados. Lo primero deciros que yo cuando digo lo del perímetro no existe, me refiero a que va a terminar existiendo. Evidentemente yo trabajo en una compañía que tiene fabricación con dispositivos, miles de dispositivos OT, y obviamente ahí tenemos un perímetro y tengo un perímetro que proteger. Lo que me refiero es que el insistir en mecanismos de autenticación o protección de endpoint, por lo menos a mí, mi experiencia, te lleva a una insatisfacción constante desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Porque al final es muy difícil proteger de cualquier tipo de dispositivo desde donde te está viniendo, ¿no? Sobre todo a día de hoy, por ejemplo, de mecanismos, dispositivos EDR. Tenemos protegido con EDR, yo creo que todos, ¿no? Entornos Windows, endpoint de todo tipo, pero por ejemplo para dispositivos Android y Mac, o iOS, ¿qué estáis haciendo ahí? Y así hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, cuando insistimos en proteger el endpoint, el problema que tenemos es este. Entonces, yo sí que voy a dos cosas interesantes que habéis comentado. El tema de qué es lo importante, es decir, dónde tenemos realmente la información importante, el core de nuestro negocio, y ahí sí que insistir lo máximo posible y proteger y aislar todo lo que se pueda. Y realmente tener identificadas qué accesos tenemos, con qué cuentas, con qué usuarios, con qué privilegios, y ahí insistir mucho y qué información tenemos por detrás de eso también. Y luego a partir de ahí, pues ir hacia niveles de clasificación, porque estamos jugando lo que decíais algunos de mis compañeros, que todos nos llamamos Jesús, casi todos aquí hoy, no sé si por la Semana Santa. Pero lo que decías a mis compañeros, que algunos esté extendiendo, pues eso, cada día, a nosotros también los auditores, cada día contraseñas más largas, cada día se cambiarlas antes. El usuario tiene que trabajar en el día a día. Yo tengo usuarios en fábrica. Los usuarios en fábrica tienen que trabajar y que todo el mundo, ni está habituado a utilizar dispositivos mucho menos complejos y mucho menos a cambiar este tipo de contraseñas cada poco. Y si no, lo que vamos a llevar es que esas contraseñas las van a acabar apuntando, como se dice en todos los cursos, ¿no? En algún sitio. Y eso es así. Entonces, es verdad que ahí podemos tender a entornos passwordless. Yo, de hecho, lo estoy viendo en entornos de fábrica, eso es el tema de passwordless. Y lo que os decía, yo al menos todo el servicio nuevo que implemento de seguridad intento que sea en cloud, intento que sea
Zero Trust, más allá de la palabra, lo que supone, ¿no? Para que realmente pues ir a ese control de identidad digital desde dónde viene el usuario, ¿no? Y a partir de ahí tenemos, pues con lo que comentaba mi compañero Sergio de Weba y demás, tenemos un montón de tecnologías. El problema que tenemos, que eso sería para otra charla si queréis, es cómo orquestar todas estas tecnologías, todas estas consolas. Tampoco tenemos recursos ilimitados, entiendo que ninguno de mis compañeros los tiene, yo no, y al final tenemos multitud de proveedores, pero con multitud de tecnologías que al final hay que sacar partido, ¿no? Hablas de monitorización, pero no solamente tener miles de eventos al día, sino tener capacidad de gestionarlos y distinguir el grano de la paja, ¿no? Que es lo que se llama SOA, orquestación y el poder activar y no solo prevenir, ¿no? Y proteger de verdad. Pero bueno, es un camino, yo creo que tenemos que tender hacia ahí y el perímetro obviamente va a seguir existiendo, lo tenemos que seguir protegiendo, pero el tema de ir hacia la identidad, desde todos los puntos de vista, pues creo que es el camino. Sin duda, es un camino además que estáis recorriendo todos. Apuntamos ese tema que nos comentabas que sin duda da para otra buena conversación, esa orquestación y lo de los recursos, pues ojalá que pronto sean ilimitados o por lo menos tanto como necesitéis. Pedro, si te parece, coméntanos cuáles son en vuestro caso esos retos que estás observando a la hora de proteger este perímetro y accesos. Sí, bueno, al final van saliendo las mismas problemáticas que tenemos todos, porque al final, bueno, pues este tipo de cosas al final son comunes. Pero sí que es cierto, se ha comentado ya, las herramientas para gestión de cuentas privilegiadas, etcétera, como PAM, IAM, etcétera, pues nos ayudan mucho. Hay un trabajo de fondo que es inevitable, que al final también se ha apuntado antes, que tienes que controlar qué aplicaciones tienes en producción, tienes que ver qué permisos tiene la gente que está accediendo a estas aplicaciones o los procesos que están haciendo estas aplicaciones. O sea, al final eso es inevitable. Las herramientas te ayudan, pero tú tienes que hacer un trabajo de fondo, una revisión de profundidad de los activos, especialmente, ya digo, aplicaciones que tienes en producción que a veces pueden quedar por ahí un poco abandonadas en el sentido de que, bueno, pues son aplicativos que llevan ahí mucho tiempo corriendo, con ciertos usuarios que no sé qué, pero ese tipo de cosas las tienes que vigilar. Limitar el número de administradores, la estrategia de menos privilegios, también se ha comentado antes, ¿no? Y algo que a mí en su momento me sorprendió porque ahora mismo estamos todos muy pendientes de los ataques de Rusia y de China y demás, pues bueno, sí, hay que vigilarlos y lógicamente hay que poner ahí las barreras adecuadas. Pero también tenemos al enemigo dentro de casa. O sea, yo lo he sufrido y todos los demás me imagino que también, pues empleados desleales o empleados descuidados, que esto enlaza con otra cosa también que es muy importante, la concienciación continuamente. Hay que estar insistiendo mucho en esto porque al final pues los grandes problemas muchas veces no vienen por usuarios, generalmente vienen por ahí. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay que vigilarlas. Ya digo, son problemáticas, no estoy aportando nada nuevo, porque al final nos ocurre a todos. Sí que es cierto que apoyarnos en herramientas potentes, que al final, ya digo, de alguna forma es la cebolla, es ir poniendo capas de seguridad y, bueno, pues ir de alguna forma contrarrestando esos ataques, esos problemas. Nos ha pasado a nosotros con suplantaciones de identidad, etcétera, etcétera, pues esas problemáticas que al final nos dan muchos quebraderos de cabeza y que pueden parar los negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo muy común para todos. Quería apuntar también que es fundamental acabar con las contraseñas. Esto, a ver, la seguridad es un importe para el usuario, es necesaria. Al final, claro, a mí me molesta mucho tener que meter una contraseña robusta, que no sé qué, que no voy a recordar. Al final me la acabo apuntando en cualquier sitio. La dejo en un papel encima de la mesa o se la paso a mi compañero o descubres que en el cajón están las contraseñas de todos y no sé qué, porque al final es una que no recuerdo. Pues, vamos a intentar ayudar al usuario de alguna forma y sí, pues con autenticación biométrica o con algún tipo de mecanismo que no te fuerce a hacer ese tipo de cosas, pues nos puede ayudar a todos. Lo que es común para todos, básicamente. Muchísimas gracias, Pedro. Pues desde luego que aporta mucho todo lo que has comentado. Es muy interesante ver cómo coinciden estas perspectivas, estos retos también. Habéis mencionado varias veces la concienciación continua de los empleados como un aspecto fundamental y acabar con esas contraseñas y con ese POSIT también en el monitor, en el ordenador con la clave. De seguro que también tenéis que luchar con eso constantemente. Pues Jesús Pastor, si te parece, coméntanos, en vuestro caso, bueno, en las organizaciones, ¿cómo consideras que se están abordando estos desafíos en torno a la gestión de los accesos privilegiados? Y en este sentido, ¿habéis implementado nuevas estrategias
y qué mejoras habéis podido obtener con ellas. Bueno, nosotros evidentemente lo que hemos hecho, y como han comentado también mis compañeros, es saber dónde tenemos el dato. Dónde tenemos el dato y sobre todo qué importancia tiene ese dato. Ese tiering famoso, ¿no? De decir, pues esto es evidentemente lo más restrictivo que puede, este es el dato más restrictivo que puede haber y por lo tanto gestionar los accesos hasta a ese dato, gestionarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Nosotros, evidentemente, bueno, pues aparte de nuestros directorios que tenemos en la red, tenemos algunas herramientas en las cuales gestionamos esa gestión del acceso al dato, pero sobre todo, pues como comentaban antes, ¿no? Lo más importante para nosotros es el equipo que tenemos detrás, en el cual hemos comentado, ¿no? Que evidentemente ojalá tuviéramos todos recursos ilimitados para poder gestionar todos esos casos, pero muchas veces pues los recursos son, muchas veces o casi siempre los recursos son limitados y nos tenemos que apoyar en partners, en colaboradores que nos puedan ayudar con eso, ¿vale? Y evidentemente nosotros pues centramos sobre todo la importancia en dónde tenemos el dato y cuál es el acceso a ese dato, ¿vale? ¿Dónde está ese dato? Nos decías, Jesús, que es tremendamente importante y apoyarse en esos aliados, ¿no? Que puedan ayudaros con toda esta gestión. Jesús, Doña, en vuestro caso, antes nos decías también que tenías una versión un poco distinta. ¿Cómo ves este aspecto? ¿Qué estrategias estáis implementando? ¿Han cambiado respecto a las que podíais tener antes en los últimos años? Bien, como antes ha dicho Jesús, y si en esta reunión decimos Jesús, no nos equivocamos porque algún Jesús habrá dicho algo, nos ha dicho muy bien el core del... Poder establecer cuál es el core de tu negocio, qué importancia tiene el dato, frente también a la operación, es clave. Decía Jesús, y en este caso Alonso, que ellos también tienen una parte industrial y que tienen que trabajar en cómo proteger y cómo relacionar ahí el aspecto de la seguridad con la operación. Ahí me llama mucho la atención. Me ha pasado en la empresa actual y yo trabajaba antes en el sector de la sanidad y recuerdo muchas conversaciones cuando hablábamos de securizar los entornos con los médicos que decían, aquí lo importante es poder operar y me da igual lo que pase con los sistemas informáticos. Nosotros operamos hasta con una vela, si hace falta, tal cual, no hay que securizar, no me pongáis tantas restricciones. Y yo siempre le decía, lo dices porque realmente no eres consciente, porque si yo te pongo a operar con una vela no vas a poder operar. Digo, eso usted lo dice porque sois muy exagerados y dice que operas con una vela, pero eso es mentira. Yo le decía, imaginaos, yo decía, mi operación, ya no la operación quirúrgica, sino la operativa, está frente al dato. Y le decía, si cuando vayas a mirar una historia médica no vas a saber si es de ese paciente o es de otro, o si el dato es correcto o incorrecto, porque la fuga de información muchas veces no es lo grave es el problema de la integridad de esa información, que te puedan engañar, en el caso de la operativa, que te puedan hacer que una máquina pues suelte un ácido o que diga que tiene una calidad, en el caso, por ejemplo, de un agua, frente a otra que no lo es y tú la puedas verter, ya que sea un agua residual, al mar o a la distribución, pues eso tiene implicaciones muy graves. Ha habido hace poquito un caso de Iberdrola que ha tenido una fuga de información y yo le comentaba a un compañero, a Iberdrola eso le ha hecho un daño reputacional del que ya casi nadie se acuerda. Pero si Iberdrola hubiera dejado de dar suministro eléctrico durante horas, no digamos ya días, aparte del daño económico, del impacto económico tremendo, si eso hubiera supuesto posiblemente más quebradero de cabeza de lo que le ha supuesto algo que ha quedado ya como anecdótico. Nosotros una de las cosas que estamos intentando hacer es esa concienciación hacia la parte directiva, hacia la parte de responsabilidad, que son muchas veces los que más piedras nos ponen en el camino a la seguridad, porque la seguridad es un problema. La seguridad es un problema, ya no solo para nosotros, que como responsables de seguridad cada vez dormimos menos, sino la seguridad es siempre un problema porque si inviertes mucho y no pasa nada, dicen, ¿para qué estoy invirtiendo? Si es que no es necesario, porque no pasa nada. Y si invierto mucho y al final te pasa algo, dice, ¿para qué invertí tanto si es que me ha pasado algo? He tirado el dinero, ¿no?
Hay un ejemplo bueno quizás es el que nos puede dar Chema Alonso. A mí me hizo mucha gracia, hace poquito estuvimos en una reunión de tema de ciberseguridad y estuvo el responsable, en este caso la responsable de ciberseguridad de Telefónica, y hablando con un compañero le digo, oye, pero este puesto no lo tenía Chema Alonso. Dice, no, ya no está en ciberseguridad, ahora está en Big Data. Y digo, amigo, eso se llama saber de ciberseguridad. Sí, sé de ciberseguridad, me quito de en medio, porque esto es un problema que no da satisfacciones, solo da, ya te digo, si hacemos bien nuestro trabajo, como nadie lo nota, pues no está haciendo nada. Y si te equivocas una vez, pues qué malos somos que lo hemos hecho fatal y hemos tirado el dinero. Te digo, yo creo que importante es concienciar, y es un trabajo que estamos intentando hacer nosotros desde la base de la tecnología hacia arriba de la organización, en la importancia de la ciberseguridad. Ha comentado Jesús, y no me equivoco, estoy diciendo Jesús, en este caso Pastor, el tema de los recursos. Somos muy pocos, aunque muy valientes, y a veces demasiado valientes porque nos tiramos sin capacidad humana para tener cantidad de herramientas que nos securizan y que nos ayudan, pero nos ayudan poniéndonos problemas, son regalos envenenados. Ahora monto un PAN y ¿quién me va a gestionar el PAN? Ahora tengo un SIEM y ¿quién me va a mirar el SIEM? Ahora tengo otro sistema de monitorización, ya no solo de correlación, y quién lo mira, y quién lo optimiza, y quién lo bastiona. Y son problemas porque si la organización no se da cuenta, no vamos a ser capaces de abordar. Y yo creo que la clave es que haya esa visión vertical hacia arriba y que tomen conciencia para ayudarnos, porque si no nos ayudan, por muchas herramientas que pongamos, no podemos hacer mucho. Pues muchísimas gracias, Jesús, por esto que nos has estado comentando. Nos decías, ¿no? Ese impacto reputacional sin duda es una de las consecuencias más graves derivadas de un incidente, pero cuando además afecta la continuidad de negocio, la propia operativa, es cuando pues efectivamente os dejan muchas horas sin dormir, más aún de las que ya estáis. Así que, Enrique, Miguel, os pregunto cómo podemos hacer para que puedan dormir más y mejor. Enrique. Bueno, sí, he estado tomando unas pequeñas notas, porque al final, como pasaba igualmente en la primera intervención, hay un hilo conductor, hay una preocupación recurrente entre todos. Y es verdad que cuando comentaban la parte de la educación, que hay que basar un poco bueno, el buen funcionamiento de todo en la educación del cliente, pero eso luego nos lleva, y igualmente leía un artículo hace unas semanas, lo que llaman ahora fatiga tecnológica. O sea, al final, como comentaban por aquí, la tecnología es una herramienta para luego el core de cada uno de los negocios. Entonces, se trata de que, bueno, desde la parte del fabricante seamos capaces de aportar valor. Es verdad que muchas veces, y como comentaba ahora mismo Jesús, es difícil justificar ese valor si no pasa nada, y más desde la parte de seguridad, pero bueno, hay que verlo un poco también como cuando tenemos el seguro del coche, ¿verdad? No lo hemos usado, pues fantástico, tiene que estar ahí. Y bueno, como comentaba, esto también nos lleva a la fatiga tecnológica a otro concepto que había apuntado, que es el shadow IT. Al final, los usuarios buenos, los administradores buenos, si tú les vas poniendo muchas trabas, ellos van a encontrar una manera de saltarse esas limitaciones, esperar al último momento a cambiar la contraseña, o tener una contraseña que es una raíz y cambiar el último número y el último símbolo. Ellos van a encontrar sus formas de evitar esa fatiga tecnológica. Entonces, bueno, pues al final lo que tratamos de hacer los vendedores, como decía, aportar ese valor y sobre todo aportando soluciones que vayan muy al grano. O sea, la solución de línea es una solución que es muy sencilla de implementar, es una solución que, teniendo en cuenta que los recursos son los que son y que cada vez que hay que implementar un proyecto nuevo es, pues otra vez, dedicarle recursos, tiempo, dinero que no tenemos. Entonces se trata de dar una solución sencilla, efectiva, modular en cuanto a que no se trata de abordar un proyecto gigantesco en un primer momento, cuando tú lo que necesitas es solventar un problema muy determinado. Es decir, oye, yo quiero proteger esta parte de mi data center o esta parte de mi infraestructura que realmente ahora mismo la tengo como crítica y quiero abordarlo y quiero realizar mi primera aproximación a una solución de PAM. Entonces, desde la línea sí que somos capaces de aportar esa sencillez en la solución, una instalación rápida y que en un primer momento se pueden empezar a ver esos resultados. Liberar a los administradores de esa complejidad, de esa fatiga tecnológica, puesto que es la propia solución la que asume toda la parte de rotación de contraseñas, de securización, de poner, como decía, contraseñas de alta entropía que son totalmente imposibles de recordar para
para un ser humano. O sea, eso es imposible, lo he visto y es imposible de recordar y se tardarían años en romper. Entonces, bueno, partiendo de lo que comentaban los participantes, Pedro y los demás, Jesús, pues bueno, yo os daba unos datos, os quería dar unos datos, Gartner y demás que están ahí, en el que ellos calculaban que el 80% de los ataques que se producen son ataques a través de usuarios, o sea, de cuentas privilegiadas, los cuales, como comentaba Pedro, o sea, no tiene por qué ser simplemente un usuario no malintencionado, descuidado. Y es que es lo que pasa siempre. O sea, es en el momento que me decía un cliente, no importa que yo ponga 3 firewalls, si mi administrador está conectado en el Starbucks, haciendo cosas, comprando en Amazon con la misma máquina, y es verdad, eso es el entorno que nos toca vivir y al que tenemos que tratar de controlar. Entonces, bueno, pues ese 80% de ataques, lo que nos comentaban es que luego encima se tarda una media de 90 días en identificar que estamos siendo sujetos de un ataque. O sea, hemos tenido a un outsider dentro 90 días hasta que algo ha pasado en el cual nos hemos dado cuenta de que algo malo estaba sucediendo dentro de la organización. Entonces, asumiendo, como decía, que somos una solución que tiene que ayudar al negocio. O sea, no podemos decirle al negocio que se tiene que adaptar a nosotros, no, todo lo contrario. Tenemos que adaptarnos al negocio core de nuestros clientes. Por lo tanto, de Linea lo que hacemos es partir de una solución sencilla, rápida y efectiva, que es lo que tratamos de causar consumir los menores recursos posibles y ayudar lo máximo posible, tratando de tener un retorno de valor inmediato, por decirlo de alguna manera. Muy interesante esto que nos comentabas, Enrique, ¿no? Estar al lado del negocio, ayudar al negocio y adaptarse a ello y a las necesidades, y en concreto estas que nos han estado comentando, ¿no? La gestión de los recursos. Miguel, ¿cómo ves todo esto? Bueno, pues al final, bueno, coincido con mi compañero Enrique y evidentemente con toda la exposición que han hecho los diferentes ponentes, exponiendo muy bien lo que es defensa en profundidad, defensa por capas, pero bueno, centrándonos, porque si nos pusiéramos a hablar de un montón de problemas que han salido súper interesantes, como por ejemplo el problema de que, pues bueno, la seguridad en el endpoint, saber qué pasa en el endpoint no se está cubriendo correctamente porque tenemos equipos o tecnologías de endpoint que no está cubierta por una tecnología de R que pueda saber qué pasa, ¿vale? Eso es una problemática que pasa muchísimo, pero no nos olvidemos de que todo ocurre en el endpoint. O sea, un ataque se perpetra por un vector de entrada y luego todo ocurre en el endpoint. Hay una de las defensas, o sea, una de las primarias dentro de la defensa en profundidad es monitorizar y proteger el vector de entrada, pero la segunda es de proteger y monitorizar todo lo que pasa en el endpoint. Es muy importante hacer foco en esto. Volviendo al tema de la identidad digital y de los accesos y cuentas privilegiadas, nosotros como socios, pues bueno, podemos dar 4 o 5 claves interesantes o importantes para que un proyecto de PAM funcione y sea exitoso. Como ya ha comentado Enrique, utilizar una solución de accesos de cuentas privilegiadas sencilla, flexible, con capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente, que sea SaaS, que sea on-prem, que no requiera de un despliegue monstruoso. Nos hemos encontrado con soluciones PAM que te hacen falta 14 servidores, 13 bases de datos, 200 integraciones. Eso al final es un problema para quien tiene que utilizarla, es un problema para quien tiene que mantenerla. Nosotros apostamos por soluciones sencillas. La ciberseguridad tiene que ser lo más fácil y lo más sencillo posible, tanto para quien la usa como para el que la administra. Por eso creemos que una de las claves es utilizar una plataforma PAM que sea efectiva, que funcione evidentemente, que cumpla con las funcionalidades de cubrir la seguridad de la identidad y el acceso digital de las cuentas privilegiadas, pero que sea sencilla, que funcione con despliegue ágil, que luego el mantenimiento sea también muy liviano, que no haga falta un ejército de recursos para que esto funcione correctamente. Y luego también que sea fácil de aprenderla por los diferentes recursos que van a operarla y explotarla. Que esa solución PAM ligado a lo anterior, no sea compleja, sea sencilla, tenga una operación sencilla, tenga una administración sencilla para aquellos que luego después tienen que administrarla y operarla, ya bien sean recursos internos o sean recursos externos, que al final todo esto impacta directamente en la parte económica. Es importante que en un proyecto de PAM no seamos ambiciosos cuando vayamos a arrancarlo. Empezar
por un alcance inicial realista. No queramos cubrir todos los casos de uso en la primera fase. Vamos a empezar por pocos casos de uso, 5 casos de uso, que sean los que más nos quemen dentro de la organización. Vamos a desplegar la herramienta de PAM y vamos a desplegar estos 5 casos de uso. Y vamos a validar que funcionan correctamente. Cuando estén funcionando correctamente y estén cubiertos, vamos a pasar a otros casos de uso, quizás más avanzados, pero es importante que el alcance inicial sea realista, porque si no, al final, como casi todos los proyectos de seguridad, como empecemos con un alcance majestuoso y súper complejo, será un proyecto que acaba fracasando. Es muy importante que en un proyecto de PAM la colaboración entre el integrador y el equipo del cliente de operaciones sea, pues casi como todos los proyectos, pero sea muy estrecha y sea muy directa. Es importante conocer aquellas aplicaciones, aquellos sistemas de información que están en la organización, que no se nos escape ninguno. Vamos a identificar todos aquellos sistemas de información para saber cuál es la exposición real al riesgo, cuál es la superficie de exposición. Hay que conocer dónde hay cuentas privilegiadas y para ello, pues bueno, es súper importante trabajar de la mano del cliente y que el integrador, el partner en este caso que va a hacer el despliegue, tenga toda la información y tenga una colaboración estrecha con ellos. Y por último, pues evidentemente, si vamos a desplegar una solución tecnológica, sea la que sea, pues contemos siempre con un partner que tenga el conocimiento adecuado para poder desplegarla en función de nuestra compañía, ¿vale? Es importante que aquellos que van a hacer el despliegue tengan experiencia, tengan conocimiento, estén validados también por el fabricante de la tecnología y sobre todo nos guíen en el camino, tanto al inicio como con el camino que vamos a recorrer durante el diseño y la implantación de la solución y luego en la operación continua de la misma, ¿vale? En todos estos casos, pues es importante que el partner tenga un conocimiento alto y que tenga las capacidades para poder ayudarnos. Fundamental esto que nos contabas, Miguel, también, ¿no? Esa ayuda que nos habéis estado comentando y que la seguridad tiene que ser sencilla tanto para quien la usa como para quien la administra. Aprovecho para despedir a Jesús Alonso, que ha tenido que desconectarse, y le agradecemos mucho que nos haya estado acompañando. Habéis mencionado, por supuesto, la aproximación, la metodología Zero Trust, confianza cero, ¿no? en cualquier tipo de acceso. Y os quería preguntar, Pedro, si te parece, comenzamos contigo. ¿Opináis que esta es la aproximación más adecuada en este caso o cuál consideras que es la mejor práctica? Sí, a ver, es una aproximación. Ahora al final, pues sí que estamos viendo que bueno, pues aparecen ciertos términos que están acuñando pues, los fabricantes, partners, implantadores, etcétera, etcétera. Pero al final se basa en lo mismo. Ya digo, unas buenas prácticas, todo lo que estamos haciendo en seguridad. Si al final te coges, antes decía la 27001, por ejemplo, al final muchas de estas cosas son de sentido común. Al final tienes que aplicar medidas pues porque hay unos riesgos, que no son los que teníamos hace unos años. Bueno, pues efectivamente hay diferencias, por eso, porque ahora se amplía el perímetro. Antes pues el límite eran los muros de mi data center, ahora no. Ahora ya pues claro, todo lo tengo en la nube o tengo entornos híbridos. Entonces, de alguna forma sí, son aproximaciones muy válidas, lógicamente. Pero ya digo, hay que hacer un trabajo de fondo de gestionar tu propia infraestructura, tus propios activos, para que al final tener un conocimiento claro de dónde pueden venirte las amenazas, dónde pueden estar las amenazas o qué riesgos estás corriendo por tener ciertos aplicativos accesibles o ciertos recursos accesibles a los usuarios. O sea que la aproximación es buena, ¿no? Efectivamente. Jesús, Pastor, ¿cómo ves esta aproximación Zero Trust? ¿Opinas lo mismo? Sí, opino igual que Pedro. Sobre todo conocer nuevamente dónde tenemos toda esa importancia, ¿no? Todo el core de negocio, dónde tenemos el dato y como antes se comentaba, ¿no? Partir de la premisa que desconfiamos de todo. ¿Vale? Desconfiamos de todo, tenemos que poner la tecnología necesaria, la tecnología que tenemos a nuestra mano para poder otorgar los diferentes permisos y los diferentes accesos, tanto a dónde, cuándo y desde dónde, ¿vale? Y luego también lo que comentaba Miguel, ¿no? Apoyarnos mucho en los proveedores, apoyarnos evidentemente en los fabricantes, luego en los proveedores y agregadores y tener un equipo humano detrás que evidentemente pueda saber gestionar eso
y que sea sencillo, ¿no? Toda esa gestión, que no sea muy complicada, que podamos dar una respuesta rápida y eficiente ante los diferentes problemas que podríamos tener, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Jesús. Habéis estado hablando efectivamente, ¿no? de este modelo, la confianza es fundamental. Y Jesús, Doña, en vuestro caso, ¿qué opinas de esta aproximación? También lo habéis estado comentando durante toda la sesión, ¿no? Las herramientas y soluciones que consideráis que son más eficaces para proteger este perímetro en este modelo de trabajo híbrido en el que nos encontramos. Sí, la herramienta más eficaz, como decía un compañero, cortarle las manos a los usuarios. Entonces, como eso no es posible, obviamente yo creo que el uso de PAN hoy en día y de herramienta IAM es indiscutible. Nosotros estamos en proyectos de poder también mejorar con esas tecnologías la gestión de todos los usuarios y buscando la facilidad, sobre todo desde el punto de vista del administrador. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros técnicos, tenemos que cuidar al personal de TI y para ello tenemos que brindarles herramientas que no les supongan una carga adicional, sino que realmente les aporten, les sumen su trabajo diario, liberándoles de tareas que no aportan valor y generando precisamente valor a las tareas que sí tienen que realizar. Esto es muy interesante lo que comentas, Jesús, liberar, ¿no? de esas tareas que no tienen tanto valor para que podáis centraros en lo que es verdaderamente importante. Y me gustaría terminar... Por un segundo, Mónica, creí que me dice que era interesante lo de cortarle las manos a los usuarios. Digo, no, que eso lo he dicho de broma. No, yo eso jamás lo diría. Estoy más de acuerdo con lo que habéis comentado de formar y de educar, que yo creo que es fundamental y al final, pues paso a paso se consigue también, ¿no? Y mejorar esa cultura de ciberseguridad es bueno también a nivel de sociedad y creo que las organizaciones y las empresas hacen una gran labor con ello también. Y así que nada, Jesús, en ese sentido... Aunque todos por dentro y cuando lleguemos a casa afilaremos los cuchillos, ¿verdad? Por dentro igual lo pensamos en el subconsciente, ¿verdad? Pues mirando al futuro me gustaría ver cuáles son esos desafíos, también esas oportunidades que se plantean en esta gestión de las cuentas privilegiadas. ¿Cómo lo ves, Pedro? ¿Vamos a seguir avanzando en esta misma dirección que estamos ahora o se plantean pues, otras amenazas y, por tanto, otras estrategias también mirando al futuro? Sí, a ver, una vez ya que empiezas a gestionar la seguridad ya en serio, o ya te planteas que esto de alguna forma es algo que va en tu nómina, ¿no? Pues ya sabes que esto te lo cargas en la mochila y no puedes parar, porque al final los riesgos están ahí y cada vez son más los riesgos y cada vez es más el perímetro porque estás interactuando con clientes y proveedores que están en todo el mundo, que se conectan de todas formas. Tienes a los clientes que efectivamente antes también se comentaba que cada vez hay más tendencia a que se pueda utilizar cualquier dispositivo personal para cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues cada vez los límites están más complicados, ¿no? Para los que tenemos que administrar todo eso. Entonces, sí que es cierto que hay que seguir trabajando. Hay que ir muy de la mano con fabricantes, con integradores, etcétera, pues buscando las mejores soluciones para tu negocio. Porque es eso, es montar una cebolla, es ir metiendo capas de seguridad. Nunca tendrás la seguridad completa de que puedes estar tranquilo, porque la seguridad completa no existe. Pero, bueno, pues al final tienes que dotarte de ese tipo de medidas para que la operativa de las empresas siga adelante, que los negocios sigan trabajando y en las mejores condiciones posibles, sin que tampoco estemos machacando al usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay que continuar evolucionando, pues eso, buscando las mejores herramientas y las mejores prácticas. Sin duda, Pedro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación y por compartir tanto también todas vuestras experiencias y opiniones. Jesús Pastor, ¿cómo ves este futuro? ¿Que coincides con lo que nos comentaba Pedro? Sí. Tenemos que seguir adelante introduciendo nuevas tecnologías, nuevas colaboraciones, ¿no? con nuestros socios y evidentemente pues siempre vamos a estar un paso por detrás, ¿no? de aquellas personas, de aquellas entidades que van a generar esos problemas, esos riesgos de seguridad, ¿vale? Ahora me estaba viniendo un poco a la mente, ¿no? Recordando un anuncio que ahora está, un spot publicitario, ¿no? Que está en televisión, ¿no? Y bueno, y también es cierto que
que creo que algún amenaza de seguridad ya se ha roto por esa parte, la técnica del deepfake, ¿no? El cómo hacer que, vale, sí, metemos toda la biometría, bien sea con la mano, con la huella dactilar, con la palma de la mano, con nuestra cara o con nuestra voz, ¿no? Pero ¿cómo vamos a protegernos de eso, ¿no? De evidentemente, pues esas herramientas que logran, digamos, clonarnos y poder pasar esas herramientas de seguridad, ¿no? Esas capas que comentaba Pedro, ¿no? Que al final, que por mucho que pongamos y pongamos, siempre estamos un paso por detrás y siempre hay alguien más listo en todo esto que siempre encuentra la brecha y puede hacer. Entonces, pues uno de los retos yo creo que a futuro va a ser esa parte, ¿no? El tema del deepfake. Y bueno, entiendo que aquí los fabricantes pues seguramente ya tendrán algo pensado para nosotros y podernos ayudar, ¿no? En todo eso. Pues muchísimas gracias, Jesús. Efectivamente, has apuntado algunas de las amenazas que, bueno, ya están aquí, pero seguramente seguirán evolucionando y necesitaréis vosotros también evolucionar y contar con más ayuda. Jesús Doña, si te parece, terminamos contigo esta ronda de buscar un poco, de ver la bola de cristal, a ver cómo veis ese futuro de las amenazas y qué estrategias futuras consideras que serán interesantes. Bueno, la estrategia nuestra está siendo, ya he comentado, la de primero concienciación de usuario, concienciación hacia el punto de vista de la dirección y la implantación de herramientas que sean de ayuda. Ya digo que el tema del control de acceso y de la gestión de identidades es fundamental en la línea de la confianza cero, ¿no? Lo que estamos, es que al final yo creo que la conclusión es todo lo que estamos diciendo, todos tenemos razón, especialmente los que se llaman Jesús, que somos los que mejor lo estamos planteando. Somos mayoría, hay que barrer para casa. Y ya te digo que muy bien. Y de por sí, una de las cosas más interesantes son precisamente la actividad que estamos realizando ahora. Poner en común toda la estrategia, porque eso nos permite ver si alguien que está haciendo algo que yo no hago, bien porque no lo estoy viendo, o si es que no lo hacen los demás porque yo me estoy equivocando totalmente de estrategia. Entonces, bueno, yo creo que estamos todos, lo estáis diciendo continuamente, muy alineados en las necesidades, muy concienciados de lo que tenemos que hacer y quizás también una de las cosas que nosotros estamos poniendo mucho hincapié es en el de procedimentar todos los procesos que hacemos. Ponemos mucho como ejemplo la película Gravity, en la que Sandra Bullock prácticamente no hacía nada más que coger un libro y ver qué pasos tenía que seguir para hacer según qué cosa. Parecía que no sabía pilotar la nave. Ha ocurrido tal, ella estaba tranquila porque había un procedimiento que le indicaba. Entonces, el hecho de procedimentar muy bien todo lo que se hace y que esos procedimientos los sigan los usuarios nos garantiza en parte el que no hagan las cosas mal y cuando se encuentran en una situación que no saben cómo reaccionar, ya sea por una brecha de seguridad, por ejemplo, pues tengan muy claros los pasos a seguir. Y es un esfuerzo que, ya te digo, que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora con uno de los departamentos de personas, de recursos humanos que tenemos nosotros en la empresa, de intentar procedimentar todos los elementos para que ellos sepan cómo conectarse desde fuera, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y que lo tengan claro, ¿no? De facilitar al usuario y lo habéis dicho antes, no dejar en su espalda la responsabilidad de tomar según qué decisiones en el día a día. Pues Jesús, de nuevo, muchísimas gracias. Ese protocolo, claro, que nos comentabas, muy interesante. Pues Miguel, Enrique, han sido muchos temas, muchas experiencias las que han compartido con nosotros. ¿Con qué mensaje os quedaríais de todo lo que han expuesto, Miguel? Bueno, me quedaría con muchos mensajes, porque hemos hablado de muchas cosas, hemos tocado muchos palos y hemos hablado de casi todo. Es cierto que bueno, quizás el reto principal de las compañías actualmente, a día de hoy, es conocer, que hay muchos no lo saben, conocer cuál es el nivel de riesgo que tienen actualmente en materia de seguridad y conocer cuál es su plan y cuál es su plan de seguridad, pues bueno, de aquí al futuro y revisado de forma continua, porque eso nos va a marcar exactamente qué cosas debemos hacer. Me da igual que sean
políticas directivas, que se toque la organización, que se toque procedimientos, que toquemos tecnologías, que toquemos capas de detección. Todo aquello que hagamos tiene que tener un sentido y tiene que estar totalmente alineado y orquestado con nuestro negocio. Nuestra compañía debe saber exactamente cuáles deben ser sus medidas de seguridad y cómo debe de adecuarlas para obtener el nivel de madurez suficiente para que tenga el mínimo riesgo. Recordemos que la ciberseguridad 100% no existe, es imposible, ¿vale? Porque los malos van por delante y porque cubrir todos los aspectos es muy complicado, ¿vale? Con respecto a esto, sabemos que nos vamos a enfrentar a nuevos retos de seguridad, a nuevas amenazas, van a haber nuevas formas, nuevas tácticas y nuevos procedimientos para generar brechas de seguridad en nuestras compañías. Pues por eso, cuanto mejor preparados estemos, cuanto mejor tengamos nuestro plan de seguridad, nuestra estrategia de seguridad, nuestro roadmap, esto es un camino que nunca va a acabar. O sea, definiremos hoy un plan director de seguridad, pero el año que viene tendremos que revisarlo. Y de aquí 18 meses otra vez tendremos que revisarlo, porque habrá que ver si nos hemos adecuado bien, si hay cosas nuevas, si hemos ampliado la compañía, si hemos ampliado en nuevas sedes, y todo esto impacta directamente en la seguridad. Por eso, las tecnologías y las capacidades de protección y los partners que ayudamos a las empresas a mejorar su seguridad, estamos aquí para ello. Saldrán nuevas tecnologías, saldrán nuevas capas de protección, nuevas amenazas de seguridad, pero lo que tenemos que tener claro es cuál es y qué necesitamos en nuestra empresa para poder tener un nivel de seguridad adecuado, ¿vale? Para poder hacer bien los deberes y que todos los años, pues bueno, tengamos esa revisión continua de aquello que tenemos que aplicar en nuestra empresa. A nivel de capas de seguridad, pues hay miles. Si empezábamos por la de abajo, podríamos decir cientos. Llegaríamos a un momento donde tendríamos que velar por la identidad digital de las cuentas privilegiadas, que es muy importante. Y estos, pues bueno, al final las empresas tienen que basarse en una estrategia, en un plan director, en unos pasos, en un roadmap para poder adecuar su seguridad a su empresa, ¿vale? Porque no todas las compañías necesitan el mismo nivel de seguridad ni las mismas formas. Pues Miguel, muchísimas gracias por esta conclusión, por este mensaje que nos dejabas. Efectivamente, son muchas experiencias y conocimiento que han compartido. Enrique, ¿con qué te quedarías tú por tu parte? Bueno, es difícil quedarse con una sola cosa porque es verdad, ha sido una hora y media muy, muy interesante de entender cuáles son las complejidades a las que tienen que hacer frente en su día a día. Es verdad que, bueno, han resaltado uno de los usuarios como un punto a trabajar, entendiendo que, bueno, el usuario es el eslabón más débil, entendiendo también que no podemos depositar toda la carga de la seguridad en el usuario, sino que hay que ayudarle y haciéndoselo lo más llevadero posible. También este último punto que resaltaban de que los malos siempre van un paso por delante. Entonces, bueno, al final nuestra labor es tratar de, si el momento llega, minimizar los daños. O sea, se trata de que, bueno, asumiendo, como decíamos al principio, que va a haber una brecha, estar preparados, seguir los procedimientos y que el impacto sea el menor y que podamos demostrar que todas esas inversiones en seguridad pues han tenido un retorno, que es de lo que se trata al final. Aportar soluciones sencillas y eficaces que, como decía, que se alineen con el core del negocio, que no supongan una carga adicional. Y bueno, por último, como vemos desde de línea un poco el futuro y esta evolución en la gestión de las cuentas privilegiadas y teniendo varias fases de madurez dentro de un proyecto, partiendo de un estado inicial en el cual se puede hacer, digamos, un vaulting de contraseñas, una gestión de usuarios, ir evolucionando y, como comentaba al principio, ir descargando, o sea, que no haya que proteger un usuario, que el futuro sea, por decirlo de alguna manera, en resumen, sin usuarios root y administradores. Es decir, esos usuarios quedarán relegados y será el usuario normal, el usuario Enrique, por decirlo de alguna manera, el que pueda hacer determinadas acciones, esa elevación y delegación de privilegios que decíamos, y que, por tanto, evitemos esos movimientos laterales. Si mi cuenta se ve comprometida, el impacto será muy, muy reducido. Por el contrario, si yo estuviera accediendo como administrador o root, el desastre estaría garantizado. Entonces, esa evolución, esa madurez de un proyecto dentro de la gestión de identidades, que fuera acabando en
en ese punto, donde esos usuarios, como decía, de altos privilegios no existieran, estuvieran cerrados bajo llave y la llave dentro de una caja fuerte, y sean los propios usuarios locales los que puedan acceder a determinadas acciones, con lo cual minimizaríamos ese riesgo. Y eso es todo. Agradeceros este ratito. No, gracias a vosotros, Enrique. Efectivamente, minimizar esos riesgos, hacerlo lo más llevadero posible y lo más simple. Hablábamos al principio de esa complejidad y sin duda conseguir reducirla y conseguir que esa administración sea pues lo más sencilla para todos es fantástico. Así que muchísimas gracias a todos por haber compartido tantas opiniones. Gracias a Pedro, a Jesús, a Sergio, a Jesús Doña, Alberto Hernández, que estuvo con nosotros, Jesús Alonso también, Francisco García, CISO en Armas Transmediterránea, que nos estuvo acompañando también como oyente, Miguel, Enrique, bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros. Y bueno, muchos retos y muchas soluciones para mejorar el acceso de las cuentas privilegiadas que se han compartido hoy. Así que de nuevo, gracias por haber compartido esta mañana y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo.